Bueno, vamos a continuar. Miren, una vez que hemos visto como que este esquema de cómo se guiaba la proclamación apostólica, debemos entender claramente un evento que es el más importante, que es el que agrupa todo lo que tiene que ver con el mensaje apostólico. Eh, perdón, ya me había... Los creyentes, las primeras comunidades cristianas, fueron comprendiendo de manera progresiva, fueron, fueron acuñando de manera progresiva en oración, en reflexión, en la guianza del Espíritu Santo, lo que significaba el Evangelio, ¿no? ¿Qué era lo que realmente había significado, simbolizado, o no simbolizado, más bien significado el mensaje de Jesús, ¿no? Y entonces ellos pudieron explicar con diversos componentes cómo Dios intervino en Jesucristo y estas primeras comunidades de fe a quienes les debemos mucho todos nosotros porque nuestra fe se basa en esta reflexión que ellos hicieron, empezaron a comprender el misterio del Evangelio de Dios, ¿no? O el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de nuestra salvación. Y entonces tenemos uno de los testimonios más antiguos de la fe cristiana, ¿no? Esto sí está por escrito, antes que los evangelios, que vinieron a ser lo que podríamos decir fórmulas prepaulinas, es decir, antes de que Pablo las escribiera, antes de que Pablo las pusiera en un documento, ya circulaba como una idea generalizada, ¿no? Y entonces se desprende que de esta confesión, ¿no es cierto? Que de esta idea prepaulina, es decir, Pablo no le inventa. Cuando le escribe, no es que Pablo salga de su ronco pecho, como decimos en mi tierra, ¿no? Sino más bien va a recoger Pablo de las confesiones de las iglesias que se van formando y, y lo que sucedía, hermanos, es que el mensaje estaba centrado en la resurrección. La resurrección fue el punto central, fue el punto medular, para poder interpretar este evangelio, ¿no? Lo que Dios hizo por Jesús, no en Jesús. ¿Qué hizo Dios por él? Lo resucitó, ¿no? Y entonces así lo vemos en la confesión que hace Pedro, ¿no? Aquí estamos en la época, en este momento del discurso. Todavía no había nada escrito, no, insisto nuevamente, no había nada escrito. Y entonces vemos reflejado en este versículo, capítulo 2, versículos del 33 al 36, solo voy a leer lo que está en rojo. Ya ven, ya era lo que se estaba instalando, ¿no? Como comprensión del evangelio. Y Pedro dice, Dios resucitó a este Jesús. Esta era ya la comprensión. Ya la comprensión que a través de los años, de orar, de charlar entre ellos seguramente, ¿no? De ponerse a platicar y decir, che, ¿cómo entendés vos? ¿Cómo crees? ¿Qué pensás que lo que dijo el maestro en aquella ocasión? ¿Te acordás? ¿Qué crees que quiso decirnos? Y entonces, llenos del Espíritu Santo, empezaron a comprender todo eso. Y entonces, cuando Pedro da este discurso, llega a la convicción de que Dios fue quien resucitó a Jesús. ¿Qué hizo Dios por Jesús? Lo resucitó. Y algo muy interesante de la confesión apostólica, él dice, y todos nosotros somos testigos. Y es aquí, en estas fórmulas prepaulinas, ¿no? Antes de que se escriba el primer documento, ya sea por Pablo o por los evangelios, ya se corría entre estas comunidades que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien vosotros crucificáis. Entonces, qué interesante cómo esta comprensión progresiva, ¿no? Le fue dando forma a las comunidades cristianas
y a decidir llamarse cristianos en honor a Cristo, ¿no? Que ha sido constituido Señor y Mesías. Entonces, todo se aclara o se aclaraba en aquel momento a la luz de la resurrección. Y entonces, fíjense, hermanos y hermanas, si ustedes han sido muy curiosos, yo les dije en la clase pasada, cuando nosotros vemos los evangelios, nos damos cuenta que los evangelios difieren en algunas cosas, ¿no? Algunos traen algunos milagros, algunos no, algunos dicen algunas palabras, algunos no, etcétera. Pero los cuatro coinciden en el evento de la cruz. Porque fue el evento de la cruz, fue el evento de la muerte y de la resurrección del Señor, quienes fueron los motivos que le dieron identidad a Jesús. El sentido de su muerte y el de su nueva condición, es decir, de nacer nuevamente, de haber resucitado en un cuerpo glorificado. Entonces, fíjense, el evangelio abarcaba así no solo lo que Dios hizo por Jesús. O sea, la comprensión no fue de decir, bueno, ¿qué hizo Dios por Jesús? Y lo resucitó. Sino que ahora esa buena noticia, ¿no? Abarcaba a lo que hizo también por nosotros. Por eso está subrayado ahí, hermanos. Aquí arribita dice, por Jesús. ¿Qué es lo que hizo Dios por Jesús? Lo resucitó. Y entonces esta resurrección, esta identidad de Jesús, el sentido de su muerte, su nueva condición, este evangelio no solamente refleja lo que Dios hizo por Jesús, sino también lo que hizo por nosotros a través de Jesús. Estoy diciendo lo mismo que dije en el esquema anterior, solo con otras palabras, para que lo vayamos entendiendo. Y entonces, ¿cuál fue el motivo, la expresión? Pues salvarnos. Entonces, por eso el mensaje del evangelio es importante. Necesitamos ser salvos. Entonces, el evangelio no solo abarca a Jesús, sino también abarca a nosotros como consecuencia. Vamos a ver el testimonio más antiguo del credo, que ya incluso este credo también circulaba en las comunidades cristianas antes de que Pablo lo pudiese poner por escrito. Lo mismo que sucedió con Pedro hace rato, ¿no? Ahora, el credo más antiguo que se tiene registro de cuál fue la fórmula que empezaron a usar los primeros cristianos para dar a conocer esta buena noticia. Bueno, lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, donde dice, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. Aquí la carta está hablando en un pasado, ¿no? Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Es decir, ya mucho antes de que él escribiera su carta, ya había dado un mensaje. O sea, él mismo ya había proclamado este credo. ¿Cuál era el credo que él decía? ¿Cuál él había aprendido? Que el Mesías murió. Entonces, fíjense cómo en esta parte de primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a buscarlo, hermano, por favor. Primero a los Corintios 15, porque aquí hay un dato interesante que no aparece en la diapositiva. Bien, el versículo 1 dice, el 15:1. Ayúdenme a leer alguno de ustedes, del 1 al 5, por favor. Primero los Corintios 15, del 1 al 5. Dice, ¿quién lee por fin? Adelante, Bere. Dale, Dina, gracias. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ok, entonces, ¿qué encontramos en este pasaje, hermanos? Encontramos estos elementos, ¿no? Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué. Y el versículo número 3 inicia diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, es decir, que antes de que Pablo pudiese crear o formar literatura sagrada, ya este credo se recitaba en las comunidades. Él mismo lo recibió. No sabemos de quién, pero él mismo ya había escuchado esto que se decía. Y entonces, ¿qué es lo que se decía? Que Jesús, que el Mesías, que el Cristo, dice acá la Reina Valera, Cristo es Mesías, murió. Y entonces se interpreta. ¿Por qué murió Jesús? Esta interpretación la dieron las primeras comunidades. Murió por nuestros pecados. Y entonces ahí se empieza a acuñar el tema de la salvación. Y se empieza a acuñar todo lo que nosotros sabemos, que el Señor murió por nuestros pecados. Y será ese credo prepaulino el cual Pablo usará para sus cartas. Será este credo prepaulino. Y dice que murió por nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo anunciaban las Escrituras, que apareció a Pedro y más tarde a los 12. Entonces, se dan cuenta, hermanos, que esta interpretación se basa en la resurrección. Murió por nuestros pecados, pero también resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Para Pablo, ahora que él ya lo escribe a la iglesia de Corinto, el contenido esencial de esta buena noticia, de este evangelio del reino, se reduce a eso, al misterio pascual, a la muerte y resurrección de Jesús. Y este será el centro de partida, hermanos. Sí, Pablo decía, si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe, dice el versículo 14 del capítulo 15 de Corintios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces, fíjense cómo el mensaje apostólico en esta etapa 4, diríamos, ¿no? Del dibujito que hice al principio, evidentemente, hermanos, está centrado en el misterio pascual, en esta última cena, ¿no? En la muerte y en la resurrección de Jesús. Eventos salvíficos. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo decimos eso? Porque fue lo que los primeros apóstoles dijeron. Por eso no se fija especialmente en la vida y en la actividad de Jesús antes de la Pascua. Por eso es que algunos evangelistas usan una parábola, el otro no la usa porque tiene otros fines, en fin, por muchas razones, pero los cuatro, diríamos, coinciden en lo más importante. Hay un escritor cristiano, no recuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar, que decía, el evangelio, los evangelios, perdón, ¿cómo era? El tema central de los evangelios es la muerte y resurrección. Todo lo demás es el índice, ¿no? O sea, la vida, el propósito y demás, pues es como un índice, es como un sustento, pero realmente lo más impactante para el tema de la salvación tenía que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso, hermanos, lo que encontramos aquí, que esto va a iluminar
a la luz de la resurrección, pues la resurrección significaba el sí de Dios, ¿no? La resurrección significaba que Jesús había vivido conforme a la voluntad de su Padre, de Yahvé, del Señor, de Adonai, ¿no? Y la resurrección entonces se convierte en una respuesta positiva de Dios, es el sí de Dios. Ajá. Y este será el mensaje apostólico, un mensaje que ahora nosotros creemos, ¿no? Así que lo que un pequeño grupo de discípulos había presentido antes de la Pascua y la muerte había parecido desmentir por un momento, ahora parece descubierto. Ellos pudieron percibir antes de la muerte de Jesús que Jesús era el Cristo. Pedro dijo, ¿no? No te negaré. ¿Quién iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? Pero cuando muere Jesús, Juan dice que ellos estaban encerrados en una habitación por miedo a los judíos. O sea, parece ser que la muerte del Señor, ¿no es cierto?, los hizo tambalear en esta comprensión de su fe. Pero después, en la resurrección, cuando Jesús se hace presente, ahora los ojos de ellos se abren. ¿Y qué es lo que pasa con este pequeño grupo de hombres y de mujeres? Pues poco a poco reflexionan sobre los hechos que vivieron, empiezan a reflexionar y decir, sí, ahora entendemos lo que Jesús quiso decirnos en aquella ciudad, en Jericó, en la sanación de ese personaje, ¿no? En la liberación de ese hombre endemoniado. Ahora podemos saber por qué Jesús nos dijo lo que nos dijo a través de las parábolas, etcétera, etcétera. Poco a poco fueron reflexionando sobre los hechos que vivieron con Jesús, todas sus palabras, sus acciones, sus gestos. Se comprendía cada vez mejor el sentido de la misión de Jesús. Por eso los escritos que vamos a ver de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿no? Que se les atribuye estos libros a los personajes directos a Jesús, vamos a ver una cristología mucho más reflexiva. ¿Ah? Ya no vamos a encontrar al Pedro que maldice a Jesús en su primera carta, sino un Pedro que va a decir, yo como siervo de todos ustedes, como coadjuntor de la Grey, les pido que cuiden de la iglesia. Es decir, ya hay una reflexión muy profunda, ¿no? Y se empieza a ver y a entender el propósito de Jesús. No me vuelvo a cansar de decirles que hasta este momento no tenemos documentos escritos, no hay literatura que respalde esto. Esto fue una comprensión que entendemos que bajo la guianza del Espíritu Santo, el Consolador que Jesús prometió, fue haciendo. Entonces, ¿qué hicieron estas primeras comunidades, estos pequeños grupos? Bueno, empezaron a comprender lo que Jesús había vivido, había hecho, había dicho, y en todo ello reconocían evangelio, buena noticia. Dios interviniendo a favor de los hombres. Y una vez que les cae la ficha, ¿no? Y que les va cayendo de a poquito, más fuertes, más grandes, más gigantes se hacen los discípulos y su mensaje, ¿no? Tan es así que llega a muchas partes. Fue así, hermanos, fue tan profunda la reflexión que estas comunidades cristianas hacen del carpintero de Galilea. Tan profundas fueron las implicaciones mesiánicas de Jesús, ¿no? Que se llega a una declaración incluso de su preexistencia, de su eternidad y consecuentemente de su divinidad. Y entonces es el apóstol Juan quien dirá en su primer versículo de su primer capítulo:
A Juan no le interesará si Jesús nació en un pesebre, si vinieron los astrólogos, no le interesará si hubo cantos en el cielo que le anunciaron los ángeles a los pastores. A Juan le interesará ya decir lo que era algo indudable en las comunidades cristianas, ¿no? Y él dijo, al principio ya existía la palabra se dirigía a Dios y la palabra era Dios, ¿no? Como lo conocemos en nuestras versiones, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, fíjense, si nosotros tomamos en cuenta Juan 1:1, y si consideramos por esta ocasión, vuelvo a repetir, en cuanto a fechas de datación de los distintos libros, los especialistas no se ponen muy de acuerdo, pero permítanme solamente plantear que si situamos el cuarto evangelio, perdón, que es Juan, a finales del siglo primero, ¿no? Algunos lo datan en el 80, 90, otros casi en el 100, el evangelio de Juan. Bueno, hagamos este ejercicio. Suponiendo, ¿no? Sin conceder, como aprendí en mi época de abogado, suponiendo sin conceder que el cuarto evangelio fue escrito a finales del siglo primero, esto significaría, hermanos y hermanas, que el proceso de explicar a las comunidades cristianas estas etapas que hemos venido bosquejando de manera breve, toda esta reflexión, todos estos esquemas, llegaríamos a la conclusión de que duró casi 3/4 de siglo para que la iglesia pudiera afianzar con todas sus fuerzas y no moverse ya nunca más de esta verdad sobre Jesús el Cristo, ¿no? Sobre el Mesías, sobre que este hombre del cual más adelante Juan en el mismo capítulo 1 diría, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estoy leyendo Juan 1:14. Estos textos ustedes se los tienen que saber, hermanos, casi de memoria. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria era como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si pensamos en esta línea de tiempo histórica, diríamos, hermanos, que casi 3/4 de siglo duró toda esta reflexión, toda esta explicación de lo que significaba la muerte, la resurrección de Jesús, de lo que Dios hizo por Jesús y que ahora nos alcanzó también a nosotros. Entonces, este proceso, que lo vemos ahora en Juan, en el capítulo 1, que digamos, suponiendo sin conceder que fue datado, que fue escrito a finales del primer siglo, ¿no? Este proceso que duró muchos años en las comunidades cristianas bajo la guianza y la luz del Espíritu Santo, consistió en explicar a la luz de la Pascua, a la luz de la muerte y resurrección, el sentido del acontecimiento de Jesús y la plena dimensión del Evangelio. Y esta comprensión, hermanos, de lo que era la Pascua, de lo que era el significado, ya se cantaba en las comunidades cristianas. Uno de los eventos más sobresalientes que se dieron en esta época B, en este inciso B que estamos acá, en este inciso B, o en la etapa 4 que vimos al principio de la clase en el dibujito que les di, lo más importante de esta historia, de esta etapa, es que en esta etapa, hermanos, ya se adoraba a Jesús como Dios, ya se le rendía culto. Y esto también es bien importante, porque ya se le cantaba, ¿viste?
Hoy cantarle nosotros a Jesús no tiene a veces, desgraciadamente, ya no tiene ninguna emoción, ¿viste? Cantamos por cantar. Hay iglesias que le cantamos a Dios y le cantamos a Jesús como si nos obligaran, ¿viste? Y es una tristeza, la verdad, es una tristeza que hoy, desgraciadamente, las iglesias nuestras hemos caído en un sinsentido de la salvación, de esto que estamos viendo, de esta proclamación apostólica, ¿no? Y entonces cantamos ahí con una cara, con unas ganas, con un fastidio que yo digo, ay Señor, perdónanos, porque la verdad que hiciste tanto por nosotros que qué vergüenza, hermanos, qué vergüenza, la verdad. Usted nunca, nunca haga eso. Cuando cante, cante con ganas, cante sintiendo esta proclamación evangélica, trate sintiendo todo lo que estos hombres y mujeres del primer siglo sintieron, vivieron, expresaron, se arriesgaron por confesar a Jesús como Señor. No cante con una cara triste, hermano. Mire, yo veo a alguien de mis alumnos cantando así y no sé qué le hago. No sé qué le hago. Por favor, póngale onda. Ajá. Bueno, ¿por qué traigo a colación este tema? Porque hay un himno, es un himno muy antiguo, ¿no? Que condensa esta verdad. Hay muchos himnos en el Nuevo Testamento, pero este es el más famoso. Ajá. Que hace de una manera esquemática todo esto que hemos dicho, hermanos. ¿No? Y es el himno que cita Pablo en Filipenses 2:16. Este himno tampoco lo escribe Pablo, no sale de su ronco pecho, perdón la expresión, pero no nace de él, diríamos, no es de su puño y letra. Es un himno que ya se cantaban en las comunidades cristianas adorando a Jesús. En aquel tiempo, adorar a una persona que había sido crucificada en un madero, cantarle a una persona que había tenido papá, mamá, hermanos, que era un carpintero, era de locos. Era de locos. ¿Por qué creen que Pablo, ¿no? Cuando escribe la primera carta de Corintios, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es una locura. ¿Cómo le vas a cantar? ¿Cómo le vas a adorar a alguien que viste que bueno, las comunidades cristianas componían este himno cristológico hermosísimo? Ajá. Y lo vamos a ver en este cuadro. Es el canto de Filipenses y lo seccionamos de esta manera para darnos cuenta, ¿no? Que cada una de sus frases o de sus estrofas o de sus palabras tenían un profundo sentido evangélico, cristológico. Y miren ustedes cómo empieza. Habla de su preexistencia, de lo que declararía Juan años después. Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Este primer párrafo, o estrofa, o como quieran llamarle, ¿no? Habla sobre la divinidad, la eternidad de Jesús. Fíjense entonces cómo las primeras comunidades ya cantaban la divinidad de Jesús, la eternidad del Mesías, a través de esta primera estrofa. Y luego van a declarar con toda fuerza, hermanos, sin ninguna duda, su humanidad, su existencia terrestre, su condición de hombre. Y van a cantar esta condición como algo importante para su salvación y dirán, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Recuerden, esto es un himno, hermanos. Esto es para ser cantado, no para ser leído. Pero fíjense cómo los cantos del Antiguo Testamento tenían profundidad teológica. No hay algunos cantos que se la pasan repitiendo la misma frase 2 horas.
con el debido respeto. Yo de verdad lo digo con mucho respeto, pero 2 horas repite y repite lo mismo, y repite lo mismo, repite lo mismo, la verdad no le veo sentido. Entonces, este himno que componen las comunidades cristianas tienen profundidad teológica y ellos exaltan y dicen, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Su humanidad. Y hay como una especie de coro, ¿no es cierto? Como un interludio que dice, haciéndose uno de tantos, así presentándose como simple hombre. No sé cómo lo cantaron, pero ha de haber sido hermosísimo cómo cantaban este himno las primeras, como adorando a Jesús, fíjense. Vuelvo a repetir, o sea, para nosotros ir al culto ya se nos hizo tan normal, ¿no? Para el primer siglo, hermanos, adorar a Jesús era una novedad impresionante, era, no sé, no lo puedo describir, pero me hubiera encantado estar allí. Bien, después habla de la muerte, fíjense, ¿no? Del otro elemento. Se abajó o se humilló obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, en cruz. Esta versión dice en cruz, nuestra versión dice de cruz. Habla de la muerte, ¿no? De este proceso que es el más importante, porque sin muerte no hay resurrección. Y esto será el siguiente párrafo o estrofa que cantarán las primeras comunidades, ¿no? Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título. Hay un proceso de resurrección y de exaltación. Dios lo encumbra, se muere en la cruz, pero después Dios lo resucita. Ajá. Dios lo resucita. Porque para exaltarlo, tiene que estar vivo. Para encumbrarlo, tiene que vivir. Entonces resucita. Y es exaltado con un título. La versión dice, nuestra versión Reina Valeria se dio un nombre que es sobre todo nombre, un título que sobrepasa todo título. Y termina este himno afirmando su posición real, lo que hoy él está haciendo. De modo que a este título de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda boca proclame que Jesús, el Mesías, es Señor para gloria de Dios Padre. Ya está, hermanos. Esto es suficiente para entender el propósito y la profundidad que tenía el mensaje cristológico en estos primeros años de formación. Esta última estrofa, hermanos, yo creo que la cantaron, como decimos hoy los directores de culto, y vamos a repetir la última estrofa. Y vamos a repetir la última estrofa. Porque aquí está condensado todo, ¿viste? Toda boca proclame que Jesús, ahí está el hombre, ¿no? La humanidad. Mesías, el ungido, el prometido de Dios, es Señor, es decir, es Dios mismo, es Yahvé, ¿no? Para gloria del Padre, haciendo distinción entre el Padre y el Hijo, porque el Hijo no ha sido creado por el Padre, sino el Hijo fue engendrado por el Padre. Y entonces este himno cristológico es sumamente hermoso, profundamente teológico y que trata de establecer el anuncio del Evangelio de Jesús en la proclama apostólica. Entonces, todo lo que precede a la resurrección de Jesús, todo lo antes, es decir, su muerte, su existencia terrestre, incluso su eternidad, lo va a acompañar con su exaltación en la gloria, con la data del Espíritu Santo, esperando el retorno final de Cristo. Ahora, si nosotros vemos todas estas cosas y hablamos de muerte, resurrección, su vida terrena, su preexistencia, su exaltación, su retorno final, la pregunta sería, ¿no son estos acontecimientos que pueden constituir otras buenas noticias y dar lugar a otros evangelios? Porque si nos situamos en la concepción griega y romana, cada una de estas cosas sería una buena noticia, ¿no? Sería un evangelio.
Pero no lo vieron así los primeros cristianos. Ellos no lo interpretaron, cada uno de ellos, cada uno de estas cosas que sucedieron, no lo interpretaron como un evangelio separado. Para ellos, para los cristianos, todo aparecía unificado en la referencia de Dios. Todo estaba en unión de Dios. Dios es quien hizo todo esto, el evangelio de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque todo procede del Padre. Entonces, toda esta serie de acontecimientos, entre comillas, no eran más que facetas de la intervención de Dios, etapas de la intervención de Dios, que se iban a cumplir, que se iban a aglutinar, que se iban a compaginar de manera definitiva en la plenitud de los tiempos, cuando el Mesías apareciera. Entonces, todo eso en definitiva constituía un solo acontecimiento. La intervención de Dios en distintas manifestaciones, pero un solo evangelio, una sola buena noticia, reflejada, expresada, manifestada en todas estas situaciones que se dieron, ¿no es cierto? Y entonces, en Jesús, los cristianos reconocían con asombro la buena noticia, por eso está subrayado la buena noticia, que se entiende como el evangelio de Dios, no los evangelios de Dios, sino el evangelio de Dios. Bien, preguntas hasta aquí, hermanos, antes de pasar al inciso C. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, si no hay preguntas, es que todo se entendió. Así es que, hermanos, yo no quiero que nadie le cante a Jesús ni al Padre con caras tristes. Recuerden la proclamación apostólica, recuerden este sentido, ay, hermanos, tan glorioso, no, ya ni tengo palabras para explicar, pero la verdad que ojalá y alguien traiga un sermón en nuestras congregaciones y rescatemos este himno y digamos, hermanos, bueno, no digamos nada. Voy a seguir con el inciso C. Ahora, el tercer apartado que nosotros hablamos, tiene que ver con ya la quinta etapa. Cuando Marcos escribe, ya pone por escrito un evangelio. No el evangelio. La siguiente clase voy a aclarar más esta parte, así es que no se preocupen por eso. Cuando nosotros vemos, yo hablé un poquitito de eso en la clase pasada sobre el primer versículo, donde dice comienzo del evangelio referente a Jesucristo, Hijo de Dios. Es difícil imaginar la novedad que suponía esta frase de Marcos, porque hasta ese momento, como dijimos en la cuarta etapa, la proclamación del evangelio se hacía de manera oral. Recuerden que la tradición oral jugó un papel muy importante para establecer el texto sagrado. Hasta ese momento, hasta antes que Marcos iniciara con esta frasecita, la transmisión de la enseñanza corría a cargo de testigos vivos, ya hubieran sido apóstoles, profetas, doctores, ancianos, presbíteros, menos preocupados por citar exactamente las palabras de Jesús, porque no había dónde citarlas, que más aplicarlas a la vida de las diferentes comunidades. Es decir, que en esta época, en esta etapa, no había mucha preocupación porque hubiese algo escrito. Ellos lo vivían, lo experimentaban en el diario vivir, aunque no hubiera texto sagrado del Nuevo Testamento.
Y estos testigos vivos eran garantes de lo auténtico de lo que Jesús había dicho, de cómo se había comportado, sus palabras, sus acciones, todo. O sea, los testigos vivos, ¿no? Algunos más viejitos que otros, los años pasan, era lo que le daba la garantía de que el mensaje que se transmitía era real. Porque fíjense algo, hermanos, los cristianos, a diferencia de los judíos, no tenían escritos, no tenían palabra de Dios del Nuevo Testamento. No tenían libros sagrados. El cristianismo no tenía libros sagrados en ese momento. Su única literatura que ellos conocían y que ellos tenían como libros sagrados era el Antiguo Testamento, las Escrituras, como se le conoce en la Tanaj, ¿no? Entonces, fue una revolución el hecho de que empezara a escribirse un evangelio, ¿no? Porque todo lo que Pablo había escrito hablaba del evangelio, sí, a diferentes comunidades en particular, pero hablar sobre Jesús como tal, su historia, su nacimiento, sus palabras, no existía, hasta que Marcos lo hizo. Ajá. Y entonces, al escribir un evangelio, Marcos introduce esta novedad, ¿no? Y entonces hay una noticia a través de la tradición que nos dice un poquitito cómo es el tema del Evangelio de Marcos. Ajá. Y esto lo debemos a una cita que nos da Eusebio de Cesarea, aproximadamente en el 325, ¿no? Siglo IV. Es un historiador cristiano muy citado, muy reconocido, muy atacado. Muchos atacan a Eusebio de Cesarea. Pero otros siguen defendiendo sus escritos. Y bueno, él escribe en su historia eclesiástica, terminada en el 325, sobre un escrito de un padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría, que vivió entre el 150 y 205, es decir, un tanto cercano, viste, a la época apostólica. No tanto, pero bueno, tampoco está tan lejos, 150. Y entonces, Eusebio dice que Clemente de Alejandría dio una cita y dice: la tradición de los antiguos presbíteros sobre la redacción de los evangelios. Y él dice: el evangelio según Marcos fue escrito en las siguientes circunstancias. Habiendo predicado Pedro la doctrina públicamente en Roma y expuesto el evangelio por el Espíritu, sus oyentes, que eran numerosos, exhortaron a Marcos, que lo habrían acompañado desde hacía mucho tiempo y tenía presentes sus recuerdos, a que pusiera por escrito lo que había dicho Pedro. Marcos lo hizo y puso por escrito el evangelio para los que se lo habían pedido. Llegando esto a su conocimiento, Pedro no aconsejó en ningún sentido, ni para impedirlo, ni para alentarlo. Hasta ahí, fin de la cita de Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, citando al padre de la iglesia Clemente de Alejandría. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que hay una tradición que dice que Marcos fue discípulo de Pedro. Porque Marcos no conoció a Jesús. Marcos no fue su discípulo. Y entonces, Marcos, al escribir esto, debería de tener, para ser canónico su escrito, pues tener a alguien cercano a los discípulos, o a un personaje o un discípulo. Y entonces Marcos era discípulo de Pedro, y un día le dijeron a Marcos, bueno, según esta tradición que aparece de Clemente, que pusiera por escrito lo que Pedro le había dicho de Jesús. Y entonces seguramente Pedro le habló mucho a Marcos de Jesús, le dijo un montón de cosas, y Marcos finalmente escribe el evangelio. Y entonces lo que está aquí en naranja dice: subrayemos particularmente en este testimonio la perplejidad de Pedro ante la iniciativa de Marcos, es decir, porque dice que en ningún sentido no lo aconsejó ni para impedirlo, pero tampoco para alentarlo. Entonces él estuvo así como que medio desconcertado por este evangelio que Marcos hizo. Y hermanos, quienes hemos leído el evangelio de Marcos, no
no dudo que Pedro se haya sentido así, ¿eh? Ya vamos a ver algunos elementos de Marcos para darnos cuenta de este punto. Entonces, vemos aquí que Marcos, el primer evangelista, pone por escrito los dichos de Jesús, la vida de Jesús. Y consecuentemente arma su evangelio. Al reunir los diversos elementos aportados por la tradición y organizarlos en una historia de Jesús, que evidentemente Marcos, según esta tradición, Pedro fue quien le comparte todos los datos, ¿no? Marcos abre el camino a un género literario nuevo que apenas tiene equivalente en otras literaturas. Y entonces vamos a entrarnos, hermanos y hermanas, en la próxima clase al género literario de evangelios. Es un género literario. Ya vamos a ver la importancia que esto tiene para entender los evangelios canónicos. Entonces, a partir de entonces se va a componer muchos evangelios, hay muchos evangelios, los apócrifos que se le conocen, el evangelio de la Asunción de María, el evangelio de la infancia de Jesús, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, el evangelio, ahí va a haber un montonal de evangelios. Pero será Marcos quien inaugure este género literario. Los cristianos, hermanos, se realizará una selección y elegirán solo 4, que es lo que nosotros llamamos evangelios canónicos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta innovación correspondía por algo lógico, hermanos, por algo natural. O sea, poner por escrito la historia de Jesús era porque, en primera, los testigos auténticos, es decir, testigos fiables, testigos que caminaron con Jesús, pues empezaron a morir. Empezaron a morir. Y entonces, como pues ellos eran como que el garante, ¿no? Como decir, mira, él estuvo cerca de Jesús, él escuchó sus palabras, él recuerda esto, él fue objeto de un milagro, etcétera, etcétera. Como todos estos personajes empiezan a morir, se empieza a ver numerosas interpretaciones sobre Jesús, ¿no? Y entonces unos tirarán para algún lado y unos tirarán para otro. No es clase de cristología, ¿no? Pero cuando van a tener una clase de cristología y van a saber las distintas herejías que se formaron en torno al primer siglo en relación a Jesús. Y entonces era necesario procurar cierta garantía de fiabilidad y asegurar las raíces de la cristiandad en el pasado de Jesús, en la vida de Jesús. Y por eso era importante escribirlo, para que no se perdiera nada, ¿no? Para que fuese como que un monumento permanente de lo que esto significaba. Pero, y con esto termino la clase, se trata siempre del único y exclusivo evangelio anunciado por los diferentes testigos. Hay un solo evangelio, solo que es anunciado por diferentes personas. Llámese Pablo, Marcos, Mateo, Lucas o Juan o Santiago, etc. En este sentido, habría que hablar del evangelio según Pablo, según Mateo, según Pedro. A veces hay Biblias, no sé la suya, pero hay Biblias que los evangelios, por ejemplo, cuando inicia el evangelio, dice evangelio según San Juan o evangelio según San Marcos. Esto era, hermanos, porque cada uno daba su testimonio de Jesús a su manera, a su forma, a su concepción, de forma diferente, pero era un solo mismo evangelio de Dios, no eran evangelios diferentes. Solo que, evidentemente, por personalidad, por intereses de la comunidad a la que se escriben estos evangelios, se hace diferente. Por eso se dice evangelio según Mateo, según Juan. Esta denominación perduró mucho tiempo, y muchas Biblias todavía se siguen editando así. Pero fue en la segunda mitad del siglo II cuando se comenzó a emplear la palabra evangelion en plural, es decir, ya evangelios,
Y parece ser que fue Justino el Mártir en el 165, el primero que introdujo este uso de esta palabra, ya no como en singular, sino en plural, que ha venido a ser nuestro evangelio o evangelios, ¿no? Consistente en designar como evangelio no ya al contenido, a Jesús en sí mismo, sino a todo lo que él representa en estos 4 evangelios. Por eso, a partir de allí, el término se aplica a los 4 evangelios. Entonces, el cuarto evangelio de Juan, segundo evangelio de Lucas, primer evangelio de Mateo, segundo evangelio de Marcos, tercer evangelio de Lucas, cuarto evangelio de Juan. Se empieza a explicar ahí como evangelio, ¿no? Pero, insisto, no porque haya varios evangelios, sino por el uso que se le empezó a dar. Entonces, de evangelio según Marcos, se pasa al evangelio de Marcos. Ya no hay una decir, bueno, según, no, ahora es el evangelio de Marcos como una palabra autorizada. Pero esta, como dice la diapositiva, su uso no se impondrá de golpe. Todavía durante mucho tiempo habrá padres que continuarán hablando del evangelio de la misma manera que se hizo en las primeras comunidades cristianas, incluso reconociendo, como es el caso de Irineo, otro padre de la iglesia, el uso particular y restrictivo que se ve introducido insensiblemente en el siglo II. Ya vamos a hablar de la época patrística, la época de los padres de la iglesia, y vamos a ver un poco más acerca de esto. Muy bien. ¿Preguntas, Esto se hermanos? pasa el año que viene, ¿verdad? No, tenemos que tomarlo. Creo que en esta materia vamos a hablar sobre los padres de la iglesia. Demasiada información. Respiren, hermano. Respiren hondo, respiren. Hacer más diagramitas como el de la primera clase. Solo 3 puntitos al final, resumido todo. Hermano, Y Betty. empezamos a las 16. No sé si es mi internet, Betty, pero no le está trabado. ¿Es mi internet o soy yo, hermanos? No se escuchó nada, se trabó todo, Betty. Claro, es el internet de Betty. Ok, a ver si se recupera. Bien, hermanos, para los demás, ¿cómo vamos? ¿Qué piensan? ¿Qué no les quedó claro? A mí me gustó mucho el himno, lo voy a cantar más alegre ahora. Ah, sí, el himno cristológico. No sabía que eso era un himno, la verdad que lo aprecié un montón. Siempre era un texto así muy leído, cuando se celebraba la cena, entonces un texto así muy buscado. Pero no sabía que era un himno, la verdad que llamó la atención. Sí, es un himno, un himno que las primeras comunidades cristianas cantaban. Igual que el himno, el que aparece en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, también es un himno. El versículo 16 también es un himno que cantaba la iglesia primitiva. Clelia. Paso a todos. Sí, retomando lo que dijo Liti recién, me hizo acordar que muchas veces estamos cantando a veces en la iglesia y por ahí cantamos canciones y no nos damos cuenta de lo que estamos cantando. Y por ahí cuando cantamos que tenemos gozo en nuestro corazón y yo escucho como que están
re decaídos, es como que no tienen gozo en su corazón. O si yo lo canto de esa manera, es como que yo no demuestro lo que yo estoy cantando. Entonces, paro la canción y ahí está de testigo Betty, que le digo, cántenlo con más ánimo, porque le están cantando a Jesús, le están cantando a Dios. Entonces, es como que traten de cantarlo con el corazón cuando lo cantan, porque realmente cada canción, cada alabanza, cada himno tiene un significado. Y la verdad es que sí hay algunos himnos que son tristes y que expresan cosas muy angustiantes por ahí de la historia de la Biblia, ¿no? Pero siempre yo creo que el Señor cuando nosotros entonamos las alabanzas, o cuando decimos que es un perfume grato a sus pies, que realmente sea ese perfume grato y que lo podamos sentir cuando se lo cantamos. Así que bueno, ese era mi aporte. Gracias, Lelia. Sí, sí, la verdad que por eso les decía, miren, hoy nosotros cantarle a Jesús, adorar a Jesús, pues parece que no implica mayor esfuerzo. O sea, no implica que todos cantamos así, como que, ay, sí. Y vamos a cantar otro canto, hermanos. Y, ay, no, hermano, ya vamos, ya tengo hambre. Yo la verdad soy muy fanático de esto. Hay un libro maravilloso que me lo bebí, no sé en qué tiempo, que habla acerca de esto, de estos años de silencio, diríamos, donde no hay nada escrito. Estamos hablando de 25, 30 años aproximadamente. Y me llamó mucho la atención esto, ¿no? La adoración que las primeras comunidades cristianas empezaron a darle a Jesús. O sea, fíjense un poquitito nada más. Es como si yo, espero no cometer una blasfemia, pero solamente como para dimensionarlos un poquitito. Hagan de cuenta que hoy es el tiempo en que Jesús vivió y demás. Y Jesús es el tarafero que nosotros conocemos, que pasaba todos los días remugroso, ¿viste? Todos los días venía del campo, porque fue a hacer la faena en el campo, ¿viste? Ese tarafero que ahí va cargando y demás. Y después tener que yo cantarle, adorarle, rendirme a él, no había forma, ¿entendés? Pero fue gracias a esta comprensión teológica, ¿no? A esta comprensión que las primeras comunidades cristianas hicieron de Jesús, que terminaron adorándolo, terminaron cantándole. Y me imagino que sus cantos no eran como los nuestros hoy. Y miren que no había batería, ¿eh? Y miren que no había guitarra. Y miren que no había luces. Y hoy veo a cultos, ¿no? Que luces, apagan luces, prenden luces, ambiente romántico, no sé, tanta cosa que a veces le metemos al culto, ¿viste? Que está bien, ¿no? No me alejo de eso, está bonito, ¿no? Pero eso no es la adoración al Señor. Y esta gente cantaba, cantaba. Y cantaba un mensaje tan profundo, tan lleno de significado, que te eriza la piel, nada más volver a leerlo, ¿viste? Te eriza la piel. Declarar que Jesús, el Mesías, es Señor. ¡Wow! ¡Wow! Dices, no puede ser. No puede ser. Entonces, ojalá y recuperemos este sentido los cristianos, ¿no? Ojalá Dios quiera y dejemos de decir, ay, es que soy alemán, es que soy ruso, y los rusos y alemanes somos re serios. ¿Qué serios ni qué nada? Todos somos argentinos, todos somos colombianos, todos somos mexicanos, todos somos cristianos, y aquí hay que meterle. Yo como digo, ¿no? Yo canto como Narciso, feo pero macizo, pero adorar a Cristo, adorarlo con todo el corazón, y adorarlo con palabras profundas, ¿no? O sea, creo que eso también vale mucho para que hoy podamos recuperar este sentido de la adoración. Insisto, no critico, pero he estado en cultos donde un canto repite la misma frase una y otra y otra. Y yo al final ya no canto más. Perdónenme, yo ya dije, ya no, o sea, ya dejo que vaya nomás, ¿no? Porque digo, necesitamos decirle algo más a Jesús. Podemos decirle algo más que esto que repetimos. Pero bueno, no se lo digan a nadie, por favor, esto que quede entre nosotros. Nada más. ¿En alguien más, hermanos, hermanas? Antes de que siga yo haciendo mi catarsis. Bien, estamos evangelio. Evangelio es la avenida ancha para entrar a la ciudad.
si no entendemos este concepto, nos vamos a perder en las callecitas. Ajá. Entonces, vuelvan a ver la clase si quieren, vean la 1, 2, 3, vean sus apuntes, repásenlo. Si tienen dudas, la próxima clase iniciamos con preguntas. No me importa detener mi curso con tal de que a todos nos quede muy claro todo este fenómeno interesante que se realiza más allá de lo que nosotros leemos en el texto sagrado. Karina dice, ya quiero entrar a las callecitas. Sí, si me entienden la avenida, entramos a la callecita. Si no me entienden la avenida, no vamos a entrar a ninguna callecita. Te van a quedar con las ganas. Muy bien. Bueno. ¿Perdón? La respuesta en el examen que todo es un solo acontecimiento. Así de claro. Breve y conciso. La pregunta va a ser, explique por qué todo es un solo acontecimiento. Ah, bueno, y le digo que le pregunta al profesor. Él es bueno para versear. Muy bien. La próxima clase vamos a entrar un poco a ver las formas de los géneros literarios y vamos a ver un poco el tema de por qué son sinópticos y después ya yo creo que la siguiente semana empezaremos a hablar, una semana vamos a hablar de Marcos, otra semana estaremos hablando de Mateo, la otra de Lucas y en la otra última semana vamos a entrar por algunas callecitas. Les prometo entrar por algunas callecitas para que nos asombremos de esto lindo que está pasando. ¿Ok? Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Fue un gusto haber tenido esta clase con ustedes.